Buenas tardes, vamos a comenzar con la unidad número 5 y es de crecimiento y desarrollo, es el nombre de la unidad. Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre qué son estos fenómenos. En el mundo biológico aún no se han comprendido del todo estos fenómenos tan íntimamente como uno cree que ya se tienen, a pesar de que ya se tienen muchos avances, muchos estudios que nos van a brindar información. Ordinariamente creemos que ha cesado el crecimiento de un animal, por ejemplo, cuando en su ciclo de vida ha llegado a la madurez. Esto también sucede en las plantas, pero no en todas. En condiciones favorables, las plantas perennes continúan creciendo indefinidamente. Las secuoyas gigantes de California han crecido durante 4000 años y todavía siguen creciendo. El crecimiento continuo se ha citado a veces como carácter para distinguir entre animales y vegetales, pero esta distinción no es exacta porque no se cumple en todas las plantas. Además, ciertos animales marinos son capaces de un crecimiento continuo. De todas maneras, el tema del crecimiento es un estímulo para la investigación. El crecimiento se define como un aumento en masa o volumen, pero esta definición también es aplicable a la materia inerte, como el hinchamiento de los coloides y el aumento de volumen de los cristales. En el presente trabajo que vamos a estar viendo ahorita, solamente nos vamos a referir a los organismos vivos. No vamos a hablar de partes minerales o inertes. Y en estos el verdadero crecimiento es la producción de nueva materia viva o protoplasma. El crecimiento es una propiedad fundamental de la vida. Así que vamos a estudiar un poco más sobre el crecimiento. El fenómeno de crecer depende de la presencia de tejidos aptos para la división celular. Tejidos de esta clase se llaman meristemas, del griego meristos, que significa dividido. Los tejidos meristemáticos se encuentran en diversas regiones de la planta en crecimiento. En el extremo superior del tallo, en el ápice de las raíces, que se abren paso en el suelo, y en la estrecha zona del cambium, que origina el engrosamiento del tallo en las dicotiledóneas. El proceso de crecimiento incluye la división y alargamiento de las células. Esto se va a tratar un poquito más adelante. Vamos a hablar un poco sobre división celular. En primera parte, pues vamos a hablar un poco sobre la mitosis. Como introducción, pues tenemos que en los organismos vivos se distinguen dos tipos de división celular: la mitosis, que es división celular ordinaria, y la meiosis, que es división reductora. Nos referimos por el momento a la mitosis, que es lo que ven aquí en la diapositiva, ya que la meiosis es un proceso esencial de la reproducción sexual. En este caso, el núcleo de la célula desempeña el papel más importante en la mitosis. Al comienzo, la cromatina aparece como una red irregular. Por ejemplo, aquí tenemos la cromatina, ¿sí? Está irregular, y vemos que está todo sin un orden particular. Pero pronto se ordena en unos cuerpos compactos en forma de bastones, como lo podemos ver en la profase.
En la parte donde se encuentra todo por ningún lado sería la interfase, que en el núcleo y la membrana celular se distinguen y los cromosomas están en forma de cromatina, precisamente pues ya la cromatina está es como un nudo ahí, ¿no? Y en la profase los cromosomas se condensan, que es en donde que se ordenan en forma de cuerpos compactos, se condensan y la membrana nuclear ya no es visible, ¿sí? Y bueno, se empiezan a separar ahí las cosas y pasamos a la metafase, en donde encontramos aquí, por ejemplo, ya los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno con dos cromatinas, se alinean y en la placa de la metafase, pues aquí se puede observar ya cómo se están separando en dos polos, ¿sí? Y los cromosomas pues se encuentran en la parte media, que posteriormente se van a romper para quedar la mitad de la información genética, pasándose de un lado a otro, ¿sí? Bueno, estos cuerpos compactos en forma de bastones, pues son los cromosomas. Estos son transparentes y difícilmente visibles al microscopio si no están en preparaciones teñidas. Luego los cromosomas se dividen longitudinalmente. Cada mitad llega a ser un nuevo cromosoma, con los caracteres hereditarios de la célula original, como podemos ver aquí en la anafase, ¿no? Se forma un uso de fibras de protoplasma y los dos juegos de cromosomas emigran hacia los polos opuestos del uso. Cada grupo de cromosomas forma un nuevo núcleo, organizándose en una red de material cromático semejante a la red inicial. Si se fijan aquí, por ejemplo, hablando de la anafase, las cromatinas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos. En la telofase, los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide. Como último tenemos en la parte de la citocinesis. Arriba, pues todo este proceso fue la cariocinesis, y esta última parte, que es la división en dos células hijas completas, sería la citocinesis. Bien, la mitosis no es exactamente una reproducción en sí misma, sino que es un proceso de división nuclear, cariocinesis, que sirve para repartir las cadenas de ADN de forma que todas las células hijas que se originan tengan la misma información genética que su madre, y entre ellas, o sea, la misma genética que su madre y entre ellas mismas. La mitosis es continua, sin interrupciones, o sea, no es de que hoy hacen una parte de la profase y mañana hacen otra. Relativamente es rápida, que para ser estudiada se suele dividir en varias fases, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Aquí podemos ver un esquema en diferenciación de una célula animal y una célula vegetal. En la célula animal pues tenemos una división del surco de división, precisamente, y pero ese es esta concavidad que se observa en esta parte, ¿sí? Ese sería el surco de división, y el anillo contráctil sería el que se hace aquí dentro, ¿sí? Y posteriormente pues ya se divide. Y en la célula vegetal se tiene la placa celular, las vesículas de Golgi, hasta poder tener una división de esta forma. Los cromosomas se van separando, se polarizan y se divide la célula.
En el proceso de la meiosis, los cromosomas, en vez de dividirse en dos partes, se separan en dos grupos, de modo que cada célula hija contiene la mitad del número original de cromosomas. Esto se cumple en las células masculinas y femeninas, en la fecundación, cuando se une la célula masculina con la femenina. Se restaura el número original de cromosomas, con la diferencia respecto a la mitosis, de que la mitad del número de cromosomas procede del progenitor masculino y la otra mitad del femenino. O sea que se va a dividir en 4, en vez de 2 se divide en 4, y la mitad de los cromosomas es del masculino y la otra mitad es del femenino. Un estudio más exacto de la división celular lo podríamos encontrar en libros de citología. O sea, no nos vamos a meter tan a fondo, pero vamos a tocar los temas más importantes. A veces las células meristemáticas se producen de otras células semejantes, pero en general se originan de células embrionarias primitivas. De esto se deduce que todos los organismos vivos proceden de una línea ininterrumpida de antepasados. En forma algo similar, en horticultura, la práctica del injerto, con el que se transfiere tejido meristemático de un árbol a otro, puede servir para prolongar la vida de un árbol indefinidamente. O sea, va a tener crecimiento continuo. Así todos los árboles de naranjas con ombligo que existen en el mundo tienen su origen en un árbol de Brasil del que se tomó el primer propágulo para poder reproducir estas naranjas. En estas imágenes que podemos ver aquí se muestra una región apical del tallo. El meristema es la zona más compacta que tiene en las plantas. Las porciones salientes son comienzos de hojas. Estas porciones, por ejemplo, los primordios foliares, se les llama primordios foliares porque son las primeras partes, ¿sí? Por eso es primordio. Se ven los primeros estados de los tejidos conductores. Aquí, por ejemplo, todo esto que se ve aquí, lo que es el procambium, esta región que se ve como más gruesecita, que sigue subiendo en el procambium, vienen siendo los tejidos conductores por donde sigue metiendo la solución nutritiva a la planta. Aquí podemos encontrar lo que es en general, primordios foliares, meristema apical, que es la cabecita que se encuentra aquí, procambium. El meristema apical también lo podemos encontrar de manera lateral o axial, por ejemplo, que son las yemas axiales, ¿sí? Y pues bueno, aquí en este corte longitudinal podemos observar eso, ¿no? Aquí las yemas se ven de prácticamente célula por célula. Aquí tenemos otra imagen que nos explica de una manera un poco más burda el meristema apical caulinar, tejido provascular, y estos vienen siendo igualmente los primordios foliares, protodermis, sería esta parte de aquí, la de arriba, ¿sí? Protodermis, las yemas axiales, aquí están, el meristemo fundamental, que es esta parte, todo este centro es el meristemo fundamental, y protoxilema, procambium y protofloema vienen estando aquí en estas partes, aquí en esta región. En el crecimiento primario se le llama crecimiento primario al crecimiento que se produce en el extremo de la raíz y del tallo.
por eso es apical. Cuando germina una semilla, pronto brotan tallos y raíces que continúan extendiéndose y producen el alargamiento del eje de la planta. El crecimiento primario también incluye las ramas de raíces y tallos y la formación de flores también. El crecimiento primario debe distinguirse del crecimiento en grosor, que es el resultado de la actividad del cámbium. En la sección del apéndice de un tallo se distinguen con el microscopio 3 zonas de actividad. La primera sería de división celular y la segunda de agrandamiento celular. La tercera de maduración celular. Déjenme ver si tengo esa imagen. Sí, ahorita tocamos ese tema. En la zona de división celular, es el meristema. ¿Sí? Aquí es en donde se van separando las células, donde se van produciendo también esas células, por eso va alargándose y va produciendo otro tipo de tejidos, por eso está el procambium y posteriormente está el cambium. Las células primitivas del meristema forman el promeristema. Son verdaderas células embrionarias, se caracterizan por una delicada pared celular, abundante protoplasma y diminutas vacuolas. El núcleo es prominente. Este tejido crece de espacios intercelulares, por lo que tiene un aspecto compacto. Las células viejas del meristema son grandes, con paredes engrosadas y vacuolas grandes. Existen espacios intercelulares que contienen savia. El espacio intercelular pues viene siendo el espacio que hay entre cada una de estas células. Cada puntito que van aquí, cuadrito, esa sería una célula de la planta. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el crecimiento primario se lleva a cabo en la yema apical y la yema axilar o intercalar. Son las mismas, yema axial o axilar o intercalar. Aquí podemos ver en la imagen la yema apical y las yemas axilares. El peciolo pues es el tejido, el palito que se forma a un costado de la yema, que se alarga y produce la hoja. Y también podemos ver, por ejemplo, que en el crecimiento, por ejemplo aquí en el crecimiento primario y secundario, la yema apical o terminal contiene el meristemo apical. El meristemo apical forma los primordios foliares y también forma el meristemo primario, que los primordios foliares forman las hojas maduras y el meristemo primario origina las células que al alargarse son las responsables del crecimiento en longitud del tallo. También se ha hablado de que la intensidad de la respiración es mayor en las células en crecimiento. La razón de esto es que la zona de división celular es el centro de mayor actividad metabólica. Necesita carbohidratos para la respiración y para la construcción de nuevas paredes celulares. Los aminoácidos son necesarios para la síntesis de las proteínas. Se absorben en esa zona grandes cantidades de agua y son asimilados muchos elementos minerales, entre ellos los micronutrientes o también conocidos como oligoelementos. Debajo de la zona de división celular se encuentra la región de agrandamiento, que en algún momento algún aumento de tamaño de las células ocurre también en los meristemas, pero predomina en esta zona.
en la zona donde es el agrandamiento. Como la mayor parte de estas células crecen más en dirección del eje de la planta, a esta fase de crecimiento se le llama zona de alargamiento. El tallo crece como resultado de la división y alargamiento celular. La zona de alargamiento tiene 10 o más centímetros de longitud. El carácter más patente de esta fase del crecimiento es la formación de una vacuola central grande y el aumento de grosor de la pared celular. Son absorbidas grandes cantidades de agua al aumentar el tamaño de las vacuolas y el citoplasma se reduce a una delgada capa aplicada a la pared celular. Los hidratos de carbono son asimilados como celulosa y compuestos pépticos, sintetizados en la pared celular. Un científico llamado Frey Wissling dice que en esta etapa del crecimiento se utilizan los aminoácidos, pues no solo hay aumento de las vacuolas y de la pared celular, sino también del citoplasma. Con los aminoácidos se forma en este periodo proteínas y otros compuestos nitrogenados esenciales. Lo que no se tomó en cuenta al principio fue que en el alargamiento de las células el citoplasma, aunque se preste como una fina capa, también aumenta en cantidad, ya que la pared celular se alarga más de 1000% durante todo el proceso. La respiración es relativamente alta y el agua desaparece de los espacios intercelulares y obviamente pues va aumentando en la medida donde ya ha crecido el tejido. Debajo de esta región de alargamiento se encuentra la zona de más duración, pero puede haber traslapamiento entre una y otra. La maduración de la pared celular ocurre después de que el alargamiento ha cesado. Por ejemplo, aquí tenemos otro esquema en donde están divididas las zonas: zona meristemática, hoja embrionaria, meristemo apical, tejido provascular, zona de elongación o zona de crecimiento. Aquí esta sería la zona de elongación, de crecimiento, perdón. Bueno, lo mismo, la epidermis, la parte amarilla, la corteza que está debajo de la epidermis, el floema que es el color azul, el cambium que es la parte rosita y el color así como fucsia sería el xilema. En la parte central encontramos la médula, donde ya, si se fijan, si vamos acercándonos a la parte apical, la distancia que hay entre una célula y otra pues obviamente comienza a ser inexistente. Mientras bajamos más a la parte más desarrollada de la planta, pues ya tenemos espacios intracelulares más marcados. Esto lo vamos a encontrar en la zona de diferenciación, porque se le llama zona de diferenciación celular. Ahí ya se encuentran, o zona de diferenciación de tejidos, ya se encuentran formados los tejidos de manera más apropiada. Bueno, la pared de las células parenquimatosas engruesa por adición de capas de material celulósico, sería otra forma de decirlo, en las tráqueas, traqueidas y fibras. Aquí ustedes deben de buscar qué son las tráqueas, traqueidas y las fibras. Se añade lignina a las paredes. La lignina viene siendo como el resistol, el cemento que se utiliza para mantenerlas unidas. Cambios químicos y físicos ocurren en las células durante la maduración. Las células adultas de la corteza conservan su protoplasma, mientras que otras, como las tráqueas, lo pierden durante la maduración.
la intensidad de la respiración durante esta fase de crecimiento no es alta, a diferencia de las otras dos etapas. El ápice de las raíces también posee, déjenme ver, creo que aquí está bien. Aquí está bien. El ápice de las raíces también posee las tres regiones descritas en los tallos, aunque existen ciertas diferencias. El meristema de los tallos es terminal, mientras que en las raíces es subapical. Las raíces están provistas de una cofia. Aquí se encuentra la cofia, es todo este tejido, ¿sí? Es una capita muy delgada, pues a fin de cuentas, muy pequeña, que protege el tierno tejido embrionario cuando la raíz crece y penetra en el suelo. La región de alargamiento de las raíces es mucho más corta que la de los tallos, aproximadamente de 1 milímetro, en contraste con los 10 centímetros de los tallos. Existen otras diferencias entre las regiones de crecimiento de los tallos y las raíces, especialmente en lo que se refiere a la formación y situación de las ramas laterales. Los órganos laterales del tallo se originan en el cambium, que está debajo de la superficie. Las raíces se originan en zona meristemática del interior y tienen que forzar su salida al exterior. Los órganos laterales del tallo se originan en la zona de división celular, mientras que las raíces aparecen en la zona de maduración. Aquí en este esquema tenemos tejidos en maduración. Lo que es el metaxilema en la parte central, la corteza que se encuentra después de la hipodermis y entre el protoxilema. Aquí podemos ver en los puntitos negros. Luego se encuentran los tejidos de la zona de los pelos radicales. En la zona de los tejidos de maduración no vamos a encontrar los tejidos radicales o los pelos. ¿Por qué? Porque eso ya es un tejido maduro, ya es un tejido de transporte y almacenamiento. Lo que es el tejido de los pelos radicales o vellos radicales son tejidos de absorción y transporte, más no de almacenamiento. Claro que sí van a almacenar agua, pero su principal función es de absorción y transporte. Y posteriormente tenemos lo que es la parte de la región de alargamiento, que es la región más corta de 1 milímetro, y se encuentra hasta el último el meristema apical radicular. Aquí lo podemos observar, que va a estar cubierto por la cofia. La cofia es la que va abriendo paso físicamente a la raíz, a la planta, para que pueda ir buscando el agua. Claro que todo esto se va a ver influenciado por la humedad, por los gases que se encuentren en el suelo, la temperatura y las sales, los minerales que se encuentren en la solución del suelo. Bueno, todo esto pues fue parte del crecimiento primario. Hablando del crecimiento secundario, sería hablar algo parecido aquí, por ejemplo, en un corte transversal de un tallo de una dicotiledónea, por ejemplo, se revela una capa de células entre el floema y el xilema. Esta capa es el cambium, que es tejido meristemático. En la mayoría de las plantas, el cambium forma una especie de cilindro que se extiende desde la región cercana al ápice del tallo hasta cerca del ápice de la raíz, con excepción de brechas de origen de ramas y hojas. Aquí podemos ver, por ejemplo, del lado izquierdo, por ejemplo, esta es una sección de un tallo mostrando su estructura primaria a la izquierda y su estructura secundaria a la derecha, con los círculos que va el esquema en los círculos. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo tenemos los estomas,
que nos permiten la transpiración de la planta, el intercambio de gases, la epidermis, el parénquima cortical, es un conjunto de células muy grandes, endodermo, son las células más cercanas al periciclo, también son células algo un poco amplias. Luego están los haces líbero-leñosos, principalmente los líberos son al lado izquierdo. Luego se encuentra la médula, y aquí en la estructura secundaria sí podemos observar el cambium. Ya cuando es un tejido maduro, ya hay una parte donde hay una diferenciación de tejidos, y el felógeno, que se encuentra aquí abajo del suber, ¿sí? Que viene siendo la corteza. Ok, aquí por ejemplo tenemos un esquema en donde se ven ya los tejidos lignificados, ya leñosos. El cambium genera dos tipos de células isodiamétricas de los radios y elementos alargados del floema y xilema. Si se quita la corteza de un renuevo, queda descubierto el cambium. Cuando los horticultores injertan una variedad de árbol en otra, los tejidos del cambium, del patrón y del injerto deben estar en contacto directo. La unión se produce al crecer juntos los tejidos cambiales de las dos plantas. El crecimiento del cambium es el que produce el aumento en el diámetro de los tallos de las dicotiledóneas. Cuando se renueva el crecimiento de las plantas perennes en cada primavera, se forman nuevas células de xilema hacia el interior del cambium y nuevas células de floema hacia el exterior del mismo. De este modo, las células exteriores al cambium son movidas hacia afuera. Cuando el floema es empujado hacia afuera, los tejidos viejos se transforman en corteza y son finalmente desprendidos. Así, al examinar el tocón de un árbol recién cortado, se encuentra principalmente leño. El leño viene siendo el xilema, pues la mayor parte del floema activo es quitado de la corteza. Se calcula la edad de un árbol contando los anillos anuales del tronco. Estos anillos son el resultado de la línea de demarcación entre una estación de crecimiento y la siguiente. El leño formado en la primavera contiene vasos más grandes y en mayor número, y las paredes de las células son más delgadas. A medida que avanza el verano, las células se vuelven más pequeñas y con paredes más gruesas. La línea divisoria entre la cesación del crecimiento y la renovación de la primavera es bastante notable y define las capas concéntricas llamadas anillos anuales. Aquí, por ejemplo, podemos ver la estructura: la médula, anillo del crecimiento, el radio, el cambium, la corteza externa, que esto es el floema, y todo el leño pues es el xilema o leño, corteza interna, duramen o duramen, y la albura. Bien, bueno, hasta aquí fue lo que eran los conceptos de crecimiento y desarrollo y las zonas de crecimiento primario y secundario. Pasaríamos a la parte de germinación, que en esta parte de germinación pues vamos a ver otros temas como lo que son los tipos, etapas y factores que influyen. Los factores que influyen, pues bueno, ahorita vamos a ver esas partes.
Primero que nada, pues hay dos tipos de plantas, vamos a clasificarlo así: monocotiledóneas y dicotiledóneas. En este esquema podemos ver el crecimiento de una monocotiledónea, ¿sí? La cubierta de la semilla. Aquí podemos representar el suelo. Tenemos cubierta de la semilla, pues una semilla, el hipocotilo, que viene siendo aquí en donde se genera la raíz, donde sale la primera raíz, y el coleóptilo, que es por donde va a salir el primer tallo, ¿sí? En estas dos imágenes, en estas dos partes del crecimiento de la planta, pues se ve el inicio y el desarrollo de los mismos tejidos. En esta otra parte de la imagen ya tenemos que el coleóptilo ya formó, se alargó, cambió de color inclusive, ya tiene actividades fotosintéticas porque ya tiene una hoja de abeto. Y en la siguiente parte, bueno, la raíz pues ya comienza a ser más prominente, comienza a formar mayor cantidad de pelos absorbentes, y luego ya se generan las hojas de follaje u hojas secundarias. En las dicotiledóneas se ancla primero, si se fijan acá, salieron prácticamente al mismo tiempo lo que fue el tejido que va a formar el tallo y la raíz. Y en las dicotiledóneas no va a ser igual. Las dicotiledóneas primero requiere de hacer un pequeño anclaje con su raíz. Esta sería la radícula, y pues igualmente sigue siendo hipocotilo. Aquí tenemos, por ejemplo, el cotiledón, que viene siendo lo que protegió al embrión. Y luego tenemos aquí, pues si se fijan, ya un desarrollo radicular menor, pero es de anclaje principalmente. ¿Por qué? Porque va a salir cuando sale la planta, cuando germina totalmente la planta. En algunas ocasiones nosotros encontramos el cotiledón pegado a las hojas. Esto sucede, por ejemplo, con las semillas de jitomate o de tomate, y estas pues ya comienzan a formar hojas del follaje y empiezan a tener su actividad fotosintética. Todo lo que generó que esto germinara pues se lleva a cabo por procesos metabólicos. Las semillas son tejidos que almacenan azúcares, y aquí pues bueno, ya tenemos una planta formada, su cotiledón, que son sus primeras hojas que forma. Estas serán sus dos hojas verdaderas. El hipocotilo, que es la parte del tallo, y después del cotiledón, de los cotiledones, es el hipocotilo. Aquí en esta imagen podemos ver el desarrollo en vivo, vaya, pues de una planta pues real. Aquí podemos decir que esta es la primera raíz adventicia, ¿sí? El coleóptilo, que sería la formación, esto por ejemplo es como en la caña, y esta sería la segunda hoja. La semilla pues va, como les digo, hay una regulación de la germinación, no es nada más así espontánea, sino que requiere de una intervención de hormonas que ya tiene el embrión dentro de la semilla, bueno, que viene siendo la semilla, y requiere de diferentes factores para que estas hormonas se activen. Puede utilizar lípidos, azúcares, para llevar a cabo la germinación. Algunos de los factores viene siendo la luz, viene siendo, por ejemplo, algunas de las semillas que encontramos en el mercado están de algún color como azul, rojo, amarillo, y eso es porque les han puesto algún tipo de hormona para que en cuanto reciban agua y se comiencen a hinchar, entre esta hormona y revienten más rápido, germinen mucho más rápido. Para eso es la intención de conocer este tipo de información, de conocer cómo es de que lleva a cabo el proceso la planta,
desde que es una semilla, pues es precisamente para saber cómo estimularla o cómo aprovechar sus recursos. ¿Ok? También requiere de la presión osmótica para que el agua pueda entrar a la semilla, pueda penetrar la corteza. En algunos casos las semillas llegan a ser demasiado duras, muy pequeñas y muy duras, o en algunos casos grandes y muy duras, y para eso pues es necesario de manera artificial romper ese caparazón, esa semilla, como en una nuez, o por ejemplo como en una naranja, una semilla de la naranja, de una mandarina. Hay que quitar la primera capa de piel que se tiene para exponer el embrión, y esa parte es la que va a germinar. Lo demás es una capa protectora para mantenerla segura en el suelo. Si se fijan en este esquema no lo voy a explicar tanto porque requiero que ustedes hagan una tarea, y una tarea que viene abajo, en el cual se utiliza ácido indolacético, auxinas, giberelinas, varias hormonas que intervienen en la germinación de las semillas. Obviamente pues también, como les digo, hay diferentes tipos de semillas. Y como último pues está la tarea. La primera tarea es realizar una tabla donde expongan 5 cultivos con germinación hipógea y 5 con germinación epígea. Les recuerdo que la epígea es la que termina, por ejemplo, vamos a ver aquí, la hipógea serían las monocotiledóneas y las epígeas serían las dicotiledóneas, pero lo demás es tarea de ustedes. Hay que elaborar un esquema de cómo interaccionan las hormonas vegetales en el proceso de germinación epígea e hipógea. Va a ser muy similar, así que nada más requiero que si tiene alguna diferencia pues la anoten. La tercera parte es qué tipo de germinación tiene la papa. Y la cuarta sería qué factores influyen en el crecimiento de las semillas. Hay que realizar un resumen de la presentación que acaban de recibir ahorita, mínimo una cuartilla, letra Arial 12. Hay que entregar las actividades en archivo PDF y hay que recordar que el correo deben de poner su grupo, nombre y unidad. De ahí en fuera, pues gracias por su atención. Bye.